En una bonita parte de la ciudad, aunque nunca fue tan grandioso como algunos de los rascacielos más nuevos que verías apareciendo por todas partes. Era cómodo, un lugar que había crecido para albergar todos los preciosos recuerdos de criar a Emily y navegar a través de los primeros años turbulentos de matrimonio con David. También era el lugar donde ahora estaba parado, sintiéndome completamente desplazado por el giro brusco de los acontecimientos. Hoy había comenzado como cualquier otro martes. Estaba arreglando flores en la sala de estar, tarareando suavemente para mí cuando Alicia, la nueva asistente de David, vino. Ella había estado mucho últimamente, supuestamente por razones relacionadas con el trabajo, pero había comenzado a sospechar lo contrario. Mis sospechas se confirmaron hoy, de pie en la sala de estar con David a mi lado y Alicia, embarazada de 6 meses, visiblemente acomodada en casa. Alicia tuvo el descaro de pedirme que me mudara de mi propio lugar en la cocina porque, aparentemente, yo estaba en su camino cuando tomó el té. Su gesto fue gentil, casi delicado, mientras se tocaba el vientre, pero sus ojos no coincidían con la amabilidad de su acto. Había algo calculador en la forma en que me miraba, un marcado contraste con la supuesta vulnerabilidad de su condición. Fue entonces cuando Alicia hizo un comentario sobre una mujer embarazada que tenía una expresión más amable, casi como si me desafiara a cuestionar sus intenciones o su estado actual. David, para mi incredulidad, la apoyó. Sugirió, con demasiada facilidad, que podía dormir en el trastero si las cosas en la casa me resultaban demasiado incómodas. La informalidad de sus palabras dolió profundamente. No fue solo la traición de él poniéndose del lado de Alicia, fue el despido indiferente de nuestros años juntos, como si todos nuestros momentos compartidos pudieran guardarse tan fácilmente como una vieja manta. Sintiendo una mezcla de conmoción y entumecimiento, acepté hacerme escasa. Está bien, entonces, dije, más para mí que para ellos, tratando de procesar el rápido desenredado de mi realidad diaria. David, aparentemente aliviado y quizás demasiado ansioso, tomó la mano de Alicia justo frente a mí. Intercambiaron miradas que eran a la vez íntimas y desdeñosas de mi presencia. La visión de ellos juntos, David con su nueva felicidad y Alicia con su mirada soñadora fija en él, borró cualquier melancolía persistente que hubiera sentido. Fue reemplazado por una ira ardiente y hirviente. El tipo de ira que hierve a fuego lento en silencio antes de decidir si extinguirse o quemar todo. Les dije que me iría mañana, agregando tal vez un toque demasiado sarcástico de que tal vez debería quedarme fuera esta noche, considerando que el condominio parecía ser ya el nuevo santuario de Alicia y David. Cuando me fui, las palabras de despedida de David fueron una afirmación alegre de que la casa ahora era suya. Asentí levemente, un gesto más para mí que para su beneficio, un reconocimiento silencioso del fin de una era y el comienzo de algo nuevo para mí. Cuando salí, el aire frío golpeó mi rostro y me permití una pequeña sonrisa de complicidad. A pesar de la aguda punzada de traición, sentí una extraña sensación de liberación. Podría ser una ama de casa de 46 años en la superficie, disfrutando de mis tranquilos cafés y rutinas diarias, pero debajo de eso, era alguien que no había pasado los últimos 20 años sin hacer nada. Mis inversiones, mis incursiones secretas en el mundo de las finanzas, habían sido fructíferas. Tenía planes y recursos de los que no sabían nada. Y mientras caminaba por la calle, lejos del condominio que había sido mi hogar, mi mente comenzó a acelerarse con posibilidades. El futuro era incierto, pero no era ajeno a los desafíos. Después de todo, una vida aparentemente pasada en segundo plano me había preparado bien para momentos como este, emerger, quizás inesperadamente, como el protagonista de mi propia historia. Había una historia de la que no había tenido conocimiento, una maraña de amores y obligaciones pasados. Al conocer la historia de mi padre y su segunda esposa, sentí una mezcla de resentimiento y comprensión. La vida, al parecer, estaba llena de emociones y relaciones complicadas que a menudo permanecían latentes hasta que se agitaban por eventos imprevistos. Mientras reflexionaba sobre estas revelaciones, me concentré en los desafíos inmediatos.
El traslado a la casa nueva y más pequeña sintió una reducción física y metafórica de la expansión previa de mi vida. El lugar era acogedor, claro, pero era marcadamente diferente de la vida que había conocido. Tenía la intención de ser un paso práctico hacia un estilo de vida más simple y manejable a medida que nos acercábamos a la jubilación, pero la realidad estaba demostrando ser más compleja. Las noches cada vez más frecuentes de David y el persistente olor a alcohol se estaban volviendo demasiado. Las excusas sobre cenas y salidas de fin de semana se acumularon hasta que solo fueron parte del ruido de fondo de nuestra tensa relación. Esta creciente distancia entre nosotros no era lo que había imaginado para nuestros supuestos años dorados. Ahora teníamos camas separadas y había comenzado a pasar la mayoría de las noches en el estudio, que había convertido en mi refugio personal. El espacio emocional y físico entre nosotros se expandió cuando comenzamos el proceso de mudanza. Manejé los anuncios conmovedores porque David nunca tuvo habilidad para esos detalles. Envié cartas diligentemente, comunicándome con la familia de David y nuestros amigos en común. Por mi parte, con mis dos padres desaparecidos y mi contacto con el lado de la familia de mi padre interrumpido debido a mi tensa relación con Alicia, mis comunicaciones fueron breves y directas. Fue inquietante pensar que la hermana que una vez conocí cuando era niña estaba ahora en el centro de la confusión en mi matrimonio. Alicia, 14 años menor que yo, había crecido a la sombra de la compleja dinámica de nuestra familia. Después del trágico accidente de nuestros padres, intenté mantener cierta apariencia de conexión con ella, pero a medida que pasaban los años, nuestras vidas divergieron drásticamente, lo que nos llevó a esta tumultuosa reunión bajo el mismo techo, ahora como rivales en lugar de hermanos. En mi soledad, a menudo reflexionaba sobre estas ironías y los crueles giros del destino. La pequeña casa de 2 dormitorios, aunque cómoda en su simplicidad, ahora era el escenario del último acto de un drama familiar en curso. Mientras yacía en el estudio convertido en dormitorio, reflexioné sobre mis próximos movimientos. Mis inversiones iban bien y tenía seguridad financiera independientemente de mi matrimonio, lo que me dio cierto consuelo. Sin embargo, la idea de lo que se avecinaba era abrumadora. Navegando por este nuevo capítulo, con sus trasfondos de agravios pasados y lazos familiares sin resolver, supe que tenía que andar con cuidado. La complejidad de mis relaciones con David y Alicia pesaba mucho en mí, pero también sabía que tenía la resiliencia y la inteligencia para manejar lo que pudiera venir. Las noches tranquilas en el estudio me dieron mucho tiempo para planificar, pensar y decidir cómo escribiría las próximas páginas de mi historia. Murmuré algo sobre audacia y límites. El aire en la habitación se espesó con tensión. Estaba claro que la llegada de Alicia no era solo una visita casual, fue una intrusión calculada en la calma que finalmente había logrado cultivar después de años de agitación. Mira, Alicia, comencé, tratando de mantener mi tono firme a pesar de la ira que hervía a fuego lento justo debajo de la superficie. Este no es un buen momento. No aprecio que aparezcas sin previo aviso y asumas que puedes quedarte aquí. Alicia se encogió de hombros, su sonrisa seguía sonando en las comisuras de los labios. Vamos, Catherine, no seas así. Han pasado años y, además, pensé que la familia ayudaba a la familia. ¿No es eso lo que siempre predicaste? Sus palabras eran como un alambre de púas, cada sílaba diseñada para provocar. Recordaba muy bien los años de infancia en los que era más sirvienta que hermana. Las innumerables tareas, el control financiero, el abandono emocional, todo mientras Alicia era mimada y mimada. Era irónico como ahora buscaba refugio conmigo, la hermana a la que una vez había despreciado. He ayudado lo suficiente a lo largo de los años, respondí con voz firme. Ya no es mi trabajo proveerte. Necesitas aprender a valerte por ti misma, Alicia. Lo hice cuando tenía tu edad, sin ninguna ayuda. Ella se burló, claramente sin estar preparada para mi rechazo. Bueno, supongo que no debería sorprenderme. Siempre fuiste el frío, ¿verdad? Mamá solía decir. No lo hagas, le corté bruscamente. No la metas en esto.
no sabes nada de mi relación con nuestra madre. Alicia hizo una pausa, tal vez dándose cuenta de que había tocado un nervio. Está bien, suspiró, recostándose en el sofá, su actitud cambió ligeramente. Mira, lamento haber irrumpido. Pero honestamente, no sabía a dónde más ir. Las cosas con mi esposo no son geniales, y yo solo necesitaba un lugar para pensar, lejos de todo eso. Su voz se suavizó y, por un momento, vi un atisbo de vulnerabilidad. Fue desarmante, pero años de defensas acumuladas no se desmoronaron tan fácilmente. Alicia, no puedo arreglar tu vida por ti. Ahora eres un adulto. Necesitas enfrentar tus propios desafíos, no huir de ellos. Puedo darte un par de noches, pero eso es todo. Necesitas hacer otros arreglos. Ella asintió lentamente, quizás un poco castigada. Está bien, lo entiendo. Gracias, Catherine. Unas cuantas noches para aclarar mi mente y resolveré algo. Cuando se acomodó, no pude evitar sentir una compleja mezcla de emociones. Ciertamente había resentimiento, pero también una simpatía a regañadientes por su difícil situación. Fue un recordatorio de cuán profundamente estaban enredados nuestros pasados y de cómo, a pesar de todo, todavía estábamos inexorablemente unidos como familia. Mis pensamientos fueron un torbellino mientras consideraba lo que significaba esta reunión inesperada para que ambos avanzáramos. En el momento en que Alicia pronunció esas palabras, fue como si las últimas 2 décadas de agravios reprimidos se hubieran derrumbado a mi alrededor. Mis manos temblaron con un cóctel de conmoción e indignación mientras me paraba allí, viéndola sentarse tan cómodamente en mi espacio, tratándome no como una hermana, sino como una intrusa en mi propia casa. La miré fijamente, las palabras se me enredaron en la garganta. Aquí estaba ella, Alicia, dictando los términos en la casa que había compartido con David, el hogar que habíamos hecho juntos. La ironía de que ella repitiera casi el escenario exacto que me había expulsado de la casa de mi padre hace tantos años no pasó desapercibida para mí. Sabes, Alicia, comencé, con la voz firme a pesar del caos que se arremolinaba dentro de mí. Hay un límite en cuanto a cuánto puedo soportar. Y lo has cruzado. Este sigue siendo mi hogar. Ella me miró, su expresión inmutable, esa sonrisa aún sonando en sus labios. Oh, vamos, Catherine. Solo somos una gran familia feliz aquí, ¿no? Su tono era burlón y me irritaba más de lo que podía expresar. Mientras luchaba por formar una respuesta, David entró, su sincronización tan impecable como siempre. Su rostro se iluminó al ver a Alicia, pero se oscureció un poco al notar mi presencia y la obvia tensión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con su voz una mezcla de curiosidad y molestia. Nada, chirrió Alicia antes de que pudiera hablar. Solo discutiendo algunos asuntos familiares. David asintió, aparentemente satisfecho con su explicación, y se dio la vuelta para irse. Pero no podía dejar pasar esto, no esta vez. David, grité, con la voz más firme. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. ¿Es a esto a lo que ha llegado nuestro matrimonio? ¿Voy a ser el extraño en mi propia casa? Hubo una pausa pesada, llena de palabras tácitas y emociones sofocadas. Finalmente, David se volvió, su expresión era una mezcla de confusión y actitud defensiva. Catherine, no es así. Alicia nos necesita ahora mismo. ¿Y qué hay de lo que necesito? Respondí, la frustración y el dolor burbujeaban. ¿Qué pasa con el respeto y la decencia en mi propia casa? David parecía desconcertado, sus ojos parpadeaban con algo que yo no podía leer del todo, culpa, tal vez, o tal vez simplemente sorpresa por mi asertividad. A Alicia, sin embargo, no pareció importarle. Ella agitó una mano desdeñosa y dijo, Catherine, no seas tan dramática. No es como si te estuvieran echando. Respiré hondo, centrándome. No, Alicia, no me echarán. Pero tampoco me van a pasar por encima. Fijé mi mirada en David.
Tenemos que hablar, David. Habla en serio. Sin Alicia. David asintió, casi imperceptiblemente, y después de un momento de vacilación, estuvo de acuerdo. Está bien, Catherine. Hablemos. Cuando la cara de Alicia cayó levemente, una pequeña parte de mí sintió un destello de victoria, no por despecho sino por una desesperada necesidad de reconocimiento y respeto. Sabía que esta conversación con David podría no resolverlo todo, pero era un comienzo, una oportunidad para recuperar cierta apariencia de control y quizás, para comenzar a reparar los bordes profundamente deshilachados de nuestro matrimonio. Por el espacio que me proporcionó para pensar y actuar sin su interferencia inmediata. El silencio de la casa, ahora vacío de sus voces, era a la vez inquietante y reconfortante. Era como si las paredes mismas estuvieran respirando hondo, preparándose para el nuevo capítulo que estaba a punto de comenzar. Mientras caminaba por las habitaciones vacías, mis pasos resonaron, un claro recordatorio del vacío que ahora llenaba mi hogar. La realidad de la partida de David y Alicia, aunque momentáneamente liberadora, también trajo una avalancha de recuerdos, tanto dulces como amargos, que habíamos creado en este espacio. Pero con cada paso, me sentí más decidida a recuperar mi vida e identidad, que habían sido eclipsadas por mi papel como esposa y madre durante tanto tiempo. Pasé la mañana en la oficina del abogado, discutiendo la logística del divorcio y asegurándome de que mis intereses estuvieran protegidos. El abogado fue comprensivo, pero profesional, describiendo los pasos que tomaríamos para asegurar un acuerdo justo. Su seguridad fue reconfortante, pero la gravedad de terminar formalmente mi matrimonio fue abrumadora. Después de la reunión, regresé a casa, donde la compañía de mudanzas había comenzado a empacar los restos de mi vida pasada. La visión de mis pertenencias personales, algunas de las cuales no había visto en años porque habían sido enterradas bajo el desorden de una vida compartida, siendo guardadas en cajas, se sintió surrealista. Los encargados de la mudanza fueron respetuosos y eficientes, un marcado contraste con el caos de mi vida personal. Cuando encontré el anillo de bodas de David en el fondo de la caja de cartón, mi corazón se hundió. La banda empañada, que alguna vez fue un símbolo de nuestra unión, ahora se sentía como un gran peso. La constatación de que lo había descartado descuidadamente junto con mis libros y cosméticos añadió insulto a la herida. Lo levanté, lo giré en mi mano y sentí un aguijón de traición más agudo de lo que había anticipado. La nota de David y Alicia sobre su viaje y la solicitud de limpiar la casa fue el epítome de su egocentrismo. Sin embargo, también fue un regalo disfrazado. Su ausencia me brindó la oportunidad de tomar decisiones sin enfrentar confrontaciones o manipulaciones inmediatas. Con una nueva sensación de determinación, instruí a los encargados de la mudanza a empacar todo lo que pudieran. Decidí donar gran parte de la ropa y otros artículos personales que ya no me servían ni me traían alegría. Fue un desprendimiento físico y simbólico de mi antigua vida. El resto del día lo pasé en una ráfaga de actividad, organizando y dirigiendo a los encargados de la mudanza, haciendo listas de cosas que hacer y personas con las que contactar. Estaba creando un plan no solo para los próximos días, sino para mi futuro. Cuando se puso el sol, me paré en la sala de estar, ahora casi vacía, y el peso de las emociones del día se asentó. El silencio era profundo, y en ese silencio sentí los primeros verdaderos indicios de libertad. Esta ya no era la casa que había compartido con David, se estaba convirtiendo en mi espacio, un lienzo en blanco sobre el que podía reconstruir mi vida, mi camino. La idea de los días venideros era desalentadora pero estimulante. Había mucho que hacer y el viaje sin duda sería un desafío. Sin embargo, me sentí equipado para enfrentarlo, reforzado por el conocimiento de que finalmente estaba tomando el control de mi destino. Cuando se mudó, afirmó que solo quería lo mejor para su futuro hijo. De lo que no se dio cuenta fue de que lo había configurado para grabar también audio, una decisión impulsada por una sospecha persistente y la necesidad de protegerme. Mientras le explicaba esto a David, hubo silencio al otro lado de la línea, un silencio pesado y profundo que decía mucho.
Darse cuenta de que había estado un paso por delante, preparándome para este momento, debe haber sido una píldora amarga para que él la tragara. Yo. No puedo creer que hagas eso, finalmente balbuceó David, su voz era una mezcla de incredulidad y miedo. Créelo, David, dije con calma. Tenía que protegerme. Tú y Alicia tomaron decisiones y ahora tienes que vivir con ellas. Ya no soy tu plan alternativo, tu red de seguridad. Elegiste un camino diferente y es hora de que lo recorras, sin mí. David estaba nervioso, con la voz entrecortada mientras intentaba salvar la situación. Catherine, por favor, piensa en esto. Podemos arreglarlo. Podemos ir a consejería, ¿podemos? Lo corté, firme y decidido. Es demasiado tarde para eso, David. Ya tomé mi decisión. Tienes que aceptarlo. En cuanto a la casa, siempre fue mía para hacer lo que mejor me pareciera. Tú no contribuiste económicamente y Alicia ciertamente no. He sido más que justa al guardar tus pertenencias. Puedes recogerlos cuando quieras. Hubo una larga pausa y luego David soltó un largo suspiro derrotado. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de todos los años que pasamos juntos? Esos años se basaron en una confianza que rompiste, respondí. Aprecié esos años, David, pero están en el pasado. Ahora, necesito pensar en mi futuro. Y ese futuro ya no te incluye a ti. David no dijo nada durante unos momentos y casi podía escuchar su mente acelerándose, tratando de pensar en algo que decir, alguna forma de reparar la brecha infranqueable que se había formado entre nosotros. Finalmente, susurró, casi inaudiblemente, lo siento, Catherine. Lo sé, respondí, más suave esta vez. Adiós, David. Colgué antes de que pudiera responder, una mezcla de alivio y tristeza se apoderó de mí. Miré alrededor de mi nuevo apartamento, el pequeño espacio que ya se sentía más como en casa que la casa grande y vacía que había dejado atrás. Estaba lleno de mis cosas, mis elecciones, mi independencia. Sentí una profunda sensación de paz, sabiendo que finalmente era libre de construir una vida en mis propios términos, libre del engaño y la traición que habían marcado los últimos años de mi matrimonio. El futuro era incierto, sí, pero era mío, y solo mío, darle forma. Cuando volví a mi libro, con el teléfono a mi lado en silencio, me sentí lista para enfrentar lo que viniera después. Alicia y David tomaron sus decisiones y ahora enfrentan las consecuencias. No tengo la obligación de amortiguar las consecuencias para ninguno de ellos. Parece que estás mal informado, le dije con calma por teléfono. No soy responsable de las acciones de Alicia, ni soy responsable de su bienestar. Ella eligió traicionarme a mí, a su hermana, al tener una aventura con mi esposo. Simplemente estoy protegiendo mis intereses y buscando lo que se me debe. El pariente hizo una pausa, posiblemente desconcertado por mi firme postura. Pero ella es familia y está embarazada. No puedes simplemente darle la espalda a la familia. Eso puede ser, respondí, pero déjame preguntarte, ¿dónde estaba esta preocupación por la familia cuando Alicia decidió tener una aventura con mi esposo? ¿Dónde estaba su preocupación por mí, su hermana, entonces? La lealtad familiar parece ser una calle de sentido único en esta situación. Hubo un silencio pesado, del tipo que habla más fuerte que las palabras. Casi podía oír girar los engranajes, quizás dándome cuenta de que su intervención podría no ser tan sencilla como esperaban. Mira, continué, con la voz inquebrantable, tengo pruebas de su aventura. Todo ha sido grabado y mi abogado está completamente informado. Sugiero que Alicia y David se preparen en consecuencia. En cuanto a una nueva casa o cualquier forma de compensación de mi parte, eso está fuera de discusión. La llamada terminó poco después, el pariente todavía intentaba argumentar el caso de Alicia, pero yo terminé. Había dicho lo que necesitaba y mi posición era clara. Apagué la grabadora de mi nuevo teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento.
Fue agotador defender constantemente mis decisiones ante personas que no entendían la traición y el dolor que había soportado. Mientras me recostaba, el peso de toda la prueba presionándome, me recordé a mí mismo por qué estaba dando estos pasos. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia y respeto propio. Me habían agraviado profundamente y aunque el camino que había elegido estaba plagado de confrontaciones y desafíos, también me conducía hacia una nueva vida de autonomía y paz. En los días siguientes, el aluvión de llamadas y mensajes se agotó lentamente. David y Alicia parecían haber aceptado finalmente que no iba a ser influenciada ni intimidada para someterme. Mi abogado me mantuvo informado sobre los procedimientos y todo avanzaba según lo planeado. Pasé las noches en mi nuevo departamento, disfrutando de la soledad y el espacio para pensar. El dormitorio de una habitación cerca de la Universidad de Amelie se estaba convirtiendo en un hogar lleno de mis cosas, arregladas como a mí me gustaba. Me inscribí en algunos cursos en línea, reavivando viejas pasiones que habían sido enterradas bajo años de compromiso matrimonial. Me estaba redescubriendo a mí misma, y con cada día que pasaba, el dolor y la traición se volvían un poco más distantes, un capítulo de mi vida que se cerraba, dando paso a nuevos comienzos. La súplica de David resonó en la estrecha oficina del abogado, llena del pesado aire de tensión y sueños frustrados. Me senté frente a ellos, con la mesa llena de documentos legales que explicaban el final de nuestra vida compartida y el comienzo de su complicado futuro. ¿Empezar de nuevo? Hice eco, mi voz teñida de incredulidad. David, después de todo, ¿crees que es así de simple? Mi pregunta era retórica, mezclada con la amargura de la traición, pero con una pizca de lástima por el hombre que una vez amé. No solo traicionaste a una esposa, David. Traicionaste una vida que construimos juntos, pieza por pieza, año tras año. Alicia, todavía tambaleándose por la revelación sobre la paternidad del bebé, se quedó callada, su habitual actitud engreída fue reemplazada por un rostro de conmoción y desesperación. Evitó el contacto visual, su mirada fija en los papeles frente a ella, un marcado contraste con la mujer segura de sí misma que había entrado a mi casa, pensando que podía usurpar mi lugar con impunidad. El rostro de David era una máscara de arrepentimiento y confusión. Yo no sabía lo del bebé. Alicia, ¿por qué no me lo dijiste? Su voz se quebró cuando se volvió hacia Alicia, buscando respuestas que ella no estaba lista para dar. La voz de Alicia era apenas un susurro, te lo iba a decir, David. Yo solo. Pensé que lo resolveríamos juntos. Su explicación fracasó, el vacío resonaba en la habitación ahora fría. Me recosté en mi silla, observando la fachada desmoronada de su alianza. Fue un recordatorio conmovedor de lo rápido que las cosas podrían desmoronarse cuando se basan en el engaño. David, has tomado tus decisiones. Y Alicia, tú has hecho la tuya. Lo que suceda después depende de los dos. En cuanto a empezar de nuevo, mi nuevo comienzo no los incluye a ninguno de los dos. David me miró, dándose cuenta de que la vida que había imaginado con Alicia se le escapaba de las manos. Catherine, realmente lo siento. Fui un tonto y perdí todo lo que realmente importaba. Su disculpa, por sincera que pudiera haber sido, llegó demasiado tarde. Las disculpas no reconstruyen la confianza destrozada, David. No restauran años de vida pasados juntos bajo falsas pretensiones. Me puse de pie, recogiendo mis documentos. Buena suerte a los dos. Lo necesitarás. Cuando salí de la oficina del abogado, el peso de los últimos meses pareció levantarse ligeramente con cada paso. El aire frío del exterior era un bálsamo para la atmósfera acalorada que había dejado atrás. Caminé hacia mi auto, una sensación de cierre me llenaba. Los lazos legales se habían roto y los emocionales rápidamente siguieron su ejemplo. Alejándome, sentí que la finalidad de todo se asentaba. No hubo alegría en el resultado, ni satisfacción en las revelaciones que habían salido a la luz, solo una profunda sensación de alivio de que finalmente había terminado.
Ahora era el momento de reconstruir, de encontrar alegría en la soledad y la libertad que conlleva estar libre del engaño de otra persona. Mi futuro, una vez ligado a las elecciones de los demás, ahora era mío para moldearlo. Mientras conducía, el futuro parecía no solo una posibilidad sino una promesa. Que esto aseguraría su futuro financiero y le daría ventaja en nuestra rivalidad entre hermanos de larga data. Sin embargo, los planes de Alicia se desmoronaron cuando salió a la luz la verdad sobre sus motivos y la realidad financiera de David. Sentada frente a Emily en la cena, sentí una sensación de paz que no había conocido en mucho tiempo. Su apoyo y decisión de quedarse conmigo durante esta terrible experiencia significaron el mundo. Mamá, estoy muy orgullosa de cómo manejaste todo. Es como si finalmente recuperaras tu vida, dijo Emily, con los ojos brillantes de admiración y alivio. Lo hice, ¿verdad? Respondí, devolviéndole la sonrisa. Se sintió como un renacimiento, sacudiéndome las cadenas de un matrimonio tóxico y asumiendo un papel creado por mí mismo, no definido por el engaño o la manipulación de otra persona. Emily asintió vigorosamente. Y estoy aquí por ti, todo el camino. No más dejar que la gente se aproveche de nosotros. La conversación cambió a temas más ligeros, pero el peso de lo que Emily había dicho persistió. Su reconocimiento de mi fortaleza, su apoyo inquebrantable, rejuveneció mi espíritu. Las siguientes semanas fueron una ráfaga de ajustes legales y financieros. Con los verdaderos colores de Alicia y David revelados, y su matrimonio ejecutado apresuradamente bajo pretextos dudosos, su vida juntos comenzó a desmoronarse justo cuando la mía volvía a estar unida. La espiral descendente de David fue lamentable, pero una parte de mí no pudo evitar sentir que era solo una retribución por el dolor que había causado. Sin embargo, el Schadenfreude fue mínimo, eclipsado por el alivio de no tener que lidiar más con su engaño. En cuanto a Alicia, su situación fue un duro recordatorio de cómo la codicia y la envidia pueden envenenar la vida de una persona. Ella había perseguido ilusiones, creyendo que socavar mi felicidad de alguna manera la llevaría a su realización. Ahora, con sus planes frustrados y sus comodidades despojadas, se quedó sola para enfrentar las consecuencias de sus acciones. La comunidad, una vez tan enamorada del drama, perdió interés gradualmente a medida que Alicia y David se desvanecieron en el telón de fondo de los chismes locales más apremiantes. La vida siguió adelante, y yo también. Emily y yo nos acercamos más, nuestro vínculo se fortaleció con la adversidad y el triunfo. A menudo discutíamos planes para el futuro, sueños que ahora eran posibles con la nube tóxica de mi relación pasada finalmente disipada. Invertí más tiempo en mis pasatiempos, redescubriendo pasiones que había dejado de lado durante mi matrimonio. Emily, inspirada por mi resiliencia, continuó sus estudios con renovado vigor, decidida a dejar su propia huella en el mundo. En este nuevo capítulo de nuestras vidas, nos enfocamos en construir alegría a partir de las cenizas de las dificultades, abrazando cada día no con la amargura de las traiciones pasadas, sino con la expectativa esperanzadora de nuevos comienzos. Mientras nos sentábamos juntos en nuestra acogedora cocina, planeando un viaje solo para nosotros dos, me di cuenta de que la mayor venganza había sido vivir bien, encontrar la felicidad y amar libremente, lejos de las sombras del pasado. No pude evitar reírme un poco de mí mismo. Allí estaba yo, años después de lo que muchos llamarían la flor de la juventud, sintiendo esas mariposas familiares ante la perspectiva de una cena con un hombre que inesperadamente se había convertido en una figura importante en mi vida después del divorcio. Mientras aplicaba un toque de lápiz labial, mi reflejo mostraba a una mujer transformada, no solo externamente, sino internamente. Las dificultades que había soportado con David y la posterior emancipación de esa relación tóxica me habían convertido en un individuo más fuerte y seguro de sí mismo. La ironía de encontrar una conexión con el exmarido de Alicia no pasó desapercibida para mí. Fue un giro inesperado en mi narrativa, uno que incluso hace unos años nunca hubiera imaginado posible. De hecho,
era un hombre decente, sorprendentemente considerado y perspicaz, cualidades que Alicia aparentemente no apreció durante su breve y tumultuoso matrimonio. Quizás fueron estos rasgos los que me atrajeron a él, el marcado contraste con lo que había vivido durante tanto tiempo. Nuestras cenas habían comenzado como reuniones amistosas, dos personas que compartían el vínculo de haber sido agraviadas por la misma mujer, buscando compañía en su desilusión mutua. Sin embargo, con el tiempo, esas reuniones parecían haberse convertido en algo más tierno, más intencional. Esta noche, insinuó querer discutir algo importante, y esa sugerencia por sí sola fue suficiente para enviar una ola de anticipación a través de mí. ¿Podría estar sintiendo el mismo afecto creciente que yo? ¿O estaba leyendo demasiado sobre la amabilidad simple y la compañía agradable de alguien con experiencias compartidas? Revisé mi teléfono nuevamente en busca de nuevos mensajes. Nada todavía. La espera fue insoportable, pero también estimulante. Después de todo lo que había pasado, la idea de abrirme a la posibilidad de una nueva relación era desalentadora pero emocionante. Me puse de pie, respiré hondo y me di una última vuelta en el espejo. ¿Tienes esto, Catherine?, murmuré para mí mismo. Lo que fuera que viniera de la cena de esta noche, estaba listo para ello. Ya no era la mujer que dejaba que sus circunstancias definieran su felicidad. Tenía el control, listo para enfrentar lo que la vida tuviera que ofrecer con un nuevo vigor. Cuando agarré mi bolso y salí por la puerta, una sensación de libertad me envolvió. Era la libertad de saber que, sin importar lo que se discutiera durante la cena, tenía la fuerza suficiente para aceptarlo, ya fuera que me trajera alegría o decepción. Esta noche no se trataba solo del potencial de un nuevo capítulo romántico, fue una celebración de mi resiliencia, mi capacidad de recuperarme y encontrar satisfacción en una vida que creé en mis propios términos.